tal? Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a la sede común de las Naciones Unidas en la Ciudad de México y saludar a quienes nos están siguiendo a través del Internet, tanto en la Ciudad de México como en otros estados del país y en otros países de América Latina. Que tengan muy buen día. Hoy nos convoca la presentación oficial para México y América Latina del informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Esta presentación se realiza en colaboración con la Oficina en México de Enlace y Partenariado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este es el informe que se estará presentando, el informe de la JIFE correspondiente a 2003, está recién salidito de las prensas y se está presentando a nivel mundial de manera simultánea esta conferencia de prensa en otras actividades similares en Europa y otras regiones del mundo. Tenemos un panel de lo más interesante para hacer esta presentación y quisiera presentarlo rápidamente. Nos acompaña acá el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México, el señor Antonio L. Mazzitelli. Está acompañado a su izquierda por Gerardo Isaac Morales Tenorio, quien es director general adjunto para retos al desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenidos. También se encuentra con nosotros, desde luego, el miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, redactor de este informe que estamos por presentar, el doctor Alejandro Moar. Y en este panel le damos también la bienvenida a Carmen Fernández, quien es directora de los Centros de Integración Juvenil. Bienvenida. Y desde luego al Comisionado Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Comisionado Nacional contra las Adicciones, doctor Fernando Cano Valle. Y cerrando el presidium en aquel extremo también está con nosotros Ariadna Camacho Contreras, quien representa a la Secretaría de Gobernación, particularmente a la Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de Violencia contra las Adicciones. Ella es directora de vinculación en la Secretaría de Gobernación. Bienvenidos sean todos y todas. Bueno, estaremos haciendo una presentación sustantiva, después seguida de comentarios de nuestros panelistas muy breves y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas, incluyendo aquellas preguntas que nos envíen a través del foro de texto que está abierto ya en Internet. Quisiera pedirle al señor Mazzitelli, Antonio Mazzitelli, representante de UNODC en México, por favor, que nos dé la bienvenida y del contexto de esta presentación. Por favor, Antonio. Sí, muchísimas gracias. Y antes que todo, muchísimas gracias al doctor Mojar, miembro de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que en nombre de la JIFE presentará a todos ustedes en México, así como en América Latina y para todos los países de habla hispana del continente, este informe que cubre el año 2012-2013. Quisiera agradecer también de manera muy particular al doctor Cano Valle, comisionado contra las adicciones CONADIC en representación de la Secretaría de Salud de México, como también al licenciado Isaac Morales, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nuestra colega de Segov, representando el subsecretario Roberto Campa y el Programa Nacional de Prevención, y por último a mi amiga Carmen Fernández, en representación de la sociedad civil y en particular de los centros, de los operadores de los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de los centros de integración juvenil. Un muy breve preámbulo, qué es la JIFE, qué es ese informe, cuáles son las vinculaciones entre la JIFE y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bueno, la JIFE es un órgano, una junta establecidas por las convenciones internacionales
en materia de droga. La Convención de 1961 sobre control y fiscalización de narcóticos, la Convención de 1971 sobre control y fiscalización de sustancias psicótropas y la Convención de 1988 en materia de lucha al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicótropas. La JIFE es probablemente entre los órganos internacionales multilaterales más antiguos del sistema de las relaciones internacionales odiernas. Encuentra su origen en los primeros tratados, lo repito, de control y fiscalización de narcóticos y es un órgano independiente que responde directamente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a la Asamblea General. Está conformada por 13 miembros elegidos en parte conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y en parte por la Asamblea General y el Secretario General de las Naciones Unidas. 13 miembros que están allí no en representación de algún gobierno, sino en relación a su larga trayectoria en el campo de la investigación o de la lucha contra el fenómeno de las drogas, sea eso en materia de oferta o de demanda. Y en ese contexto es de verdad muy relevante mencionar el compromiso de México con el sistema internacional de las Naciones Unidas para la fiscalización de drogas. El doctor Mojarra es hoy en día miembro de la JIFE, retomando los pasos de muchos embajadores y científicos mexicanos que en estos últimos 25 años han siempre hecho sentir la voz de la academia mexicana adentro del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. La JIFE cada año produce un informe que quiere representar el análisis de lo que son las tendencias mundiales en relación a la implementación de las 3 convenciones internacionales que antes les mencionaba. La JIFE tiene también un poder, un mandato particular, eso es, en caso de violación por parte de un país miembro de las convenciones a las reglas, a las disposiciones de las convenciones, puede también dictar sanciones. Eso es un órgano casi judicial cuyo mandato es justamente asegurar el cumplimiento de las 3 convenciones internacionales, que no se limitan a la lucha contra el tráfico, sino que al contrario se enfoca en particular también en asegurar el aprovisionamiento lícito de las sustancias que están bajo la fiscalización internacional. Y con este preámbulo termino y cedo la palabra al doctor Alejandro Moar, miembro de la JIFE. Muchas gracias y muchas gracias a la ONU por darnos este espacio para presentar este informe y por las amables palabras del señor Masitelli. Solamente puntualizar que efectivamente México ha tenido una participación muy activa en esta junta. De hecho, yo soy el 4º mexicano que es electo directo dentro del seno del ECOSOC para ser parte de estos 13 miembros que forman o conforman la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Yo fui electo únicamente hace unos meses, en noviembre y en febrero, y a partir de ese momento trabajé en este informe que hoy se levanta el embargo y se presenta a nivel mundial. Reporte o análisis que hace la Junta año con año y que me toca ahora como miembro de la JIFE presentar a ustedes el informe 2013. De manera que lo haré de manera muy sustancial. Obviamente el informe está en manos de todos ustedes, puntualizando algunos puntos de análisis
que se tocaron ahora en febrero y que son temas mundiales y que también en nuestro país pues no está exento de ello, señalando algunos aspectos y oportunidades de mejora que tendríamos en México y obviamente en el contexto de América Latina, que es muy similar la problemática, como ustedes bien lo saben. La siguiente, por favor. Bien. De manera que son 3, 4 capítulos, ya considerando las recomendaciones de este informe, varía de año con año en el sentido de que toman un tema en particular, el JIFE, para hacer un análisis particular, además del análisis de qué es lo que está sucediendo en el mundo en relación al consumo de estupefacientes. En este informe del 2013, el primer capítulo señala lo que está aquí mencionado en la primera diapositiva, las consecuencias económicas del uso y abuso de diferentes tipos de drogas y estupefacientes. Y aquí se enlistan 6 puntos contenidos en el informe en cómo el abuso de este tipo de sustancias tiene un efecto sobre la salud en relación al costo, directamente en los ingresos en hospitales, la morbilidad y mortalidad asociado, el costo de incrementar y de supervisar la seguridad pública de aquellos que abusan y aquellos que se dedican a la comercialización y el narcotráfico de estas sustancias. Relacionado con ello, naturalmente, es la delincuencia, con el costo asociado tanto en el delito per se psicofarmacológico y obviamente el delito por obtener algún beneficio económico para adquirir esta sustancia. Naturalmente, en estos 3 elementos tiene un impacto sobre la productividad de cualquier país que tenga un problema de consumo de drogas y a la vez, pues la gobernabilidad o la gobernanza para tener el control óptimo de estos 4 elementos que, insisto, es uno de los ejercicios importantes de este primer informe 2013 en el tenor del impacto económico. Y también se señala, pues obviamente como consecuencia de estos 5 puntos anteriores, el impacto sobre específicamente algunos grupos a riesgo de las consecuencias del abuso y el consumo, como son la población de bajos ingresos, que aún impacta más en el consumo de las drogas, y obviamente otros grupos a riesgo, como son principalmente los niños, y se hace un detalle, una mención a lo largo del informe que detallaré más adelante sobre el papel ahora de riesgo de las mujeres, en particular en México, en donde hay una iniciativa muy interesante para proteger a las mujeres en relación al consumo de drogas y las consecuencias de su consumo. La siguiente, no me voy a equivocar aquí, porque no sé cuál es. Si no pasa, ¿es para acá? Es la de arriba. No, es eso. Ok, a ver. Bueno. Entonces, ¿cuál es un punto central y que quizás uno de los elementos, yo diría, más valiosos de este informe? Es la decisión de cómo se invierte. Si bien tiene un costo económico, ¿cómo se puede compensar este gasto económico? Y pues es uno de los pilares, creo, de este informe, en donde hay que invertir recursos en lo que todos sabemos que es la mejor medicina para el abuso y consumo de las drogas, la prevención, y si no se logra hacer un esfuerzo de la prevención, pues obviamente el tratamiento óptimo, el tratamiento oportuno, y aquí seguramente parte de mis compañeros del Presidium podrán hacer alguna referencia de qué es lo que hace México y América Latina en relación a eso, y la rehabilitación finalmente son los 3 pilares como inversión. Y en el contexto del costo, peso por peso y costo-beneficio, pues en este informe y el análisis del secretariado de la JIFE señala que por cada $1 que se puede invertir, hoy 13 pesos en México, pues obviamente se puede prevenir el gasto de 130 pesos o de $13 más por el cada peso que invertimos. Entonces, pues obviamente en costo-beneficio es enfatizar, y ese es uno de los mensajes centrales de la JIFE, que la prevención, la inversión en recursos económicos para el tratamiento y la rehabilitación, sin duda son la inversión para el futuro, ya que dejarlo así, pues obviamente la relación es casi de 13-1. Y naturalmente, como todos sabemos, el acceso a la rehabilitación, a la prevención y al tratamiento del paciente o de aquellos sujetos adictos a diferentes tipos de pacientes. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Bien, entonces les decía la relación de la inversión,
$1 invertido en prevención y tratamiento, pues va a ahorrar eventualmente el costo de $10 en el futuro. Entonces hay que apostarle, hay que invertir, y este informe lo enfatiza: la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, pues es el camino a seguir, con una relación de 10-1 en relación a dólares. Y naturalmente, como decía, esto pues tiene una limitante en países con diferentes márgenes de recurso. Aquí la IGIFE presenta 3 dramáticos panoramas, en donde en África solamente un sujeto o una gente adicta de cada 18 pudiera tener este beneficio, en el contraste claro con Estados Unidos y Canadá. Aunque está listado como México o América del Norte, no tenemos ese parámetro de 1 de cada 3, sino que en América Latina y en Caribe en general se considera que 1 de cada 11 adictos en estas regiones tienen acceso a un óptimo tratamiento, tanto en su prevención y en su rehabilitación. Entonces, un tema pendiente, y creo que hacia ahí debe de ir los esfuerzos señalados en este informe. La siguiente forma. Obviamente, ¿cómo se contrarresta el costo económico y social señalado a las drogas? Pues obviamente ponderar y fortalecer nuestro sistema de justicia, fortalecer incansablemente los programas de sociales relacionados a la prevención e integración de políticas de reducción tanto de la oferta y naturalmente de la demanda. Y con todo ello, lo que la IGIFE propone es que estos 3 elementos tendrán un impacto sobre el fortalecimiento de los gobiernos responsables de rehabilitar a este grupo de sujetos que abusan de las drogas. Sin embargo, y es el tema también adelante, es que la fiscalización y la mejora de los sistemas para mantenerse dentro de la fiscalización, pues hay un marco, ya lo señalaba aquí el señor Masitelli, pues a nivel mundial prácticamente todos los países, 183 países, han firmado estos 3 tratados a partir de 1961, el segundo en 71, se ha reiterado nuevamente en 1988. Ahora en unos días se hará un análisis de cómo va este convenio y el camino en el control de la fiscalización de estupefacientes, en preparación a la gran conferencia mundial que se llevará a cabo en el 2016, en donde se prepara desde ahorita un análisis integral y multidisciplinario que pondera los esfuerzos hasta ahora desarrollados a partir de la firma de estos 3 tratados, en donde México naturalmente es uno de los signatarios desde 1961. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, y en el marco importante, y cuál va a ser uno de mis intereses de participar además en este espacio de fiscalización, pues como médico y por muchos años comprometido en un esfuerzo por proveer a pacientes con cáncer y dolor crónico en medicamentos lícitos, estupefacientes que pudieran manejar la calidad de vida y mejorar la calidad de vida. En México, como en otros países, señala que hay una enorme oportunidad para la disponibilidad y la accesibilidad a medicamentos del tipo de morfina. Entonces, la demanda va en aumento, el consumo lamentablemente sigue concentrado en ciertos países. Se estima que en América Latina solamente de 1 a 5 o de 1 a 6 pacientes con dolor crónico tiene fácil acceso a la morfina para mejorar su calidad de vida, y que obviamente esto es un enorme tema de interés para la IGIFE. Y la IGIFE está en la mejor disposición para colaborar con autoridades a nivel mundial para los 2 temas: la disponibilidad, que esté disponible la morfina, que en México afortunadamente tenemos disponibilidad de la morfina, pero lo que no es tan fácil en México y en otros países de la región es el acceso a la morfina por una dinámica de regulación, de normatividad, de cultura de prescripción. Y esto igualmente está señalado en el informe como un tema pendiente, y que también es una enorme oportunidad para México y para América Latina mejorar este acceso a este tipo de medicamentos. La siguiente, por favor. Obviamente, dentro del marco de estupefacientes, pues tenemos 2 grandes capítulos: las sustancias psicotrópicas, de enorme beneficio a la salud pública, aquí he señalado algunas de las patologías, pero también crecientemente hay una enorme inquietud a nivel mundial, y la IGIFE lo observa día con día, que obviamente hay un aumento en el volumen y en el abuso de sustancias psicotrópicas, y aquí están señalados algunas formas de cómo se puede detectar. México también ha tenido este embate de incremento en sustancias psicotrópicas
desviados para otros propósitos, y es también un tema de interés que señalaré más adelante, el mantener naturalmente el uso de las sustancias psicotrópicas, pero cómo ha habido un creciente demanda y aumento y desviación en el uso de sustancias psicotrópicas para otros propósitos que no sean los médicos. La siguiente, por favor. Precisamente en este marco hay un creciente inquietud en el uso indebido de medicamentos ya con prescripción con recetas, desviado para otros usos y otros propósitos, y obviamente hay un creciente interés en la fiscalización de cómo se puede controlar. Y esto nuevamente no hay otra forma más que en la cultura, en médica, en la capacitación de aquellos que prescriben, en la regulación y en el control estricto de la venta de medicamentos a través de receta médica. Y obviamente, pues propone, como otras medidas, es precisamente cómo se sensibiliza a esta población y el control estricto de la cumplimentación, o sea, realmente la prescripción en base a la expedición de recetas, que hoy por hoy ya es un problema epidémico en diferentes regiones del mundo. La siguiente, por favor. En este marco, pues día con día, y eso lo hemos aprendido recientemente, pues hay un sinnúmero de nuevas sustancias psicoactivas que no están dentro del marco de la fiscalización, que hay nuevas combinaciones, mucho más difíciles de controlar, mucho más fáciles de distribuir, sin un perfil claro de los efectos secundarios, tóxicos y de su venta. Entonces hay un enorme esfuerzo para ir identificando las nuevas sustancias psicoactivas, aquí hay algunos ejemplos de ello, y el JIFE ha creado un nuevo grupo, una nueva consejo para empezar a ver cómo está la distribución de las nuevas sustancias psicoactivas, cómo se están mezclando, cómo se están distribuyendo, y es un enorme reto porque preparar una pastilla que se puede distribuir en cualquier medio con un costo muy bajo, sin ninguna fiscalización aún la sustancia psicoactiva, pues es un enorme reto que aún está en ciernes de cómo va a ser el marco de su control a nivel internacional. La siguiente. Para concluir, simplemente voy a enfatizar que dentro del informe, pues obviamente lo estudian por regiones, haré un breve diagnóstico ya contenido a nivel internacional, que es lo que se está observando, y pues de manera muy sucinta, pues en África, aquí ustedes lo pueden apreciar, pues hay un incremento en el consumo, en la distribución, en el nuevo ingreso de anfetaminas de África, lo que pone hoy por hoy un enorme foco rojo en la JIFE, por este incremento en la incautación, en la distribución, en el consumo, en el aumento de diferentes tipos de sustancias, y obviamente la JIFE ve con preocupación este incremento y hace visitas o misiones a diferentes países en donde se hace un enorme esfuerzo de estos países para el control, pero sin duda hay una enorme oportunidad dentro de África para el mejor control de estupefacientes, y ese es el informe que el día de hoy se presenta aquí ante ustedes. La siguiente. En América pues está dividida entre regiones. No les voy a enfatizar lo que ya todos sabemos, la violencia en todas las escalas en Centroamérica y el Caribe, y que naturalmente toca a México como parte de América del Norte, y sin embargo sigue aún siendo Estados Unidos el país con mayor tasa de mortalidad relacionado al consumo crónico de drogas de todas las variantes, y sigue siendo el grave problema de salud pública, en particular en Estados Unidos y Canadá. Y finalmente, dentro de la región de América, pues en Sudamérica, si bien ha disminuido el cultivo ilícito de coca, pues hay países de enorme producción del arbusto de coca y de cocaína, y también, si bien se ha hecho un enorme esfuerzo por el aumento del volumen de la incautación de cannabis, pues hoy hay un gran debate, como señalaré en la parte de las conclusiones, en relación a la producción, distribución y venta de cannabis en un país en particular de Sudamérica, del cual fue motivo también de un apartado especial, así como también el consumo ya plenamente legalizado para no uso no médico en 2 estados de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Asia es similar a lo que ya hemos dicho, un enorme consumo en la demanda, en particular de heroína, y también el acceso ilimitado, limitado, como en América Latina, en el otra esfera
Tenemos una gran cantidad de producción de heroína en Asia y a la vez una gran limitación para un derivado de la heroína de enormes beneficios médicos, de un enorme impacto en la salud pública, que es la morfina, y al igual que en América Latina, en Asia Meridional, también hay una grave limitación para que los enfermos, en este caso con dolor crónico, cualquier patología, tengan acceso óptimo a la morfina. Y también, como en otras partes del mundo, sabemos que el uso indebido de algunos estimulantes, en particular de las metanfetaminas, pues también va en creciente, y esta combinación de nuevas sustancias psicoactivas pues presenta un enorme reto para hacer regulación y fiscalización, como lo verán al final de esta presentación, pues que hay todo un capítulo de las nuevas sustancias psicoactivas que hay que regular y cuál de ellas debe de ser incorporada para su fiscalización. La siguiente forma. El caso emblemático en relación a la problemática del abuso, distribución, consumo, venta, tránsito, es Afganistán, en donde hay más de 110,000 hectáreas dedicadas a la producción de heroína en Afganistán, y obviamente hay un nivel sin precedente del cultivo de esta a nivel nacional. Y pues si bien se hace un esfuerzo en Afganistán, pues en diferentes misiones de parte de la JIFE hacia este país, pues aunque hay una postura oficial, pues los resultados son muy endebles. Sabemos la problemática todos de lo que ha pasado en Afganistán, y pues que la única opción es seguir instando a Afganistán a que haga un mejor esfuerzo y lograr una cooperación internacional con apoyo multifuncional, multidisciplinario, para que Afganistán pues logre salir un poco mejor en la evaluación de control, consumo, venta, distribución, tránsito de todo tipo de estupefacientes de Afganistán, en particular la producción de heroína. La siguiente, por favor. Europa pues es un país que tiene un enorme tráfico, un enorme consumo, una enorme distribución de diferentes partes del mundo, y también un incremento en el consumo de metanfetaminas, también el abuso de medicamentos con receta, y obviamente nuevamente, al igual que el resto del mundo, estas nuevas combinaciones psicoactivas están a plena luz en Europa. Hay una gran producción de estas nuevas sustancias psicoactivas y está aún por definirse verdaderamente el catálogo de sustancias psicoactivas hoy presentes en Europa, con una enorme cantidad de combinaciones, y cuál de ellas, de estas sustancias, será ahora incorporada para propósitos de fiscalización. La siguiente es Oceanía, únicamente señalar el amplio margen de consumo en esa región, y también el problema mundial epidémico del consumo de nuevas sustancias psicoactivas, que está en mi impresión ahora en la primera junta, pues un poco fuera de las manos por la gran variedad, las nuevas combinaciones, la distribución que puede ser de un día a otro y luego cambia la otra sustancia, y pues no hay una especie de regulación, al menos ilegal, de la producción como nuestros estupefacientes. Y naturalmente el tráfico en esta región es importantísima, y también hay graves limitaciones, como en otras regiones del mundo, en particular Centroamérica y algunas regiones del Caribe, de la calidad de los datos y la información más cercana a la realidad posible de lo que está sucediendo, y esta es también una parte limitante en algunas partes de Asia, y también se señala en Oceanía. La siguiente. De manera que ya para concluir este informe y dar pie a otras comentarios y preguntas por parte de ustedes, pues hay un particular interés en el análisis de precursores de sustancias psicoactivas. Entonces, en este año, además del informe, se presenta un detallado informe de aquella amplísima variedad de precursores de sustancias psicoactivas presentes a nivel mundial, un incremento sustancial en esta sustancia que hoy es parte denominada de éxtasis, y también en el informe, pues, y yo lo vi in situ, ahí en la ONU de Viena, un extraordinario sistema de comunicación a nivel mundial, de que si hay un cargamento de efedrina de 20 toneladas cuando se esperan 15 y que viene de China, pues monitorean casi el barco, por dónde va, a dónde va a llegar, le hablan al consumidor, no al consumidor, al supuesto laboratorio que lo solicitó, de dónde viene. En el caso de México hablarían a COFEPRIS, a FDA, todo casi al día, 24 horas. Entonces un sistema al menos de control
de movimiento de precursores a nivel mundial extraordinario. Pero pues el reto es, pues hay 10 o 100, está bien, pero cada vez hay uno nuevo. Entonces pues el enorme reto es ver cuál de ellos va a ser fiscalizado. ¿Cuáles son las recomendaciones del GIFE? La siguiente en relación a este informe. Esta pues naturalmente está relacionada a los 183 países, a todo tipo de organizaciones, a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en su conjunto. Enfatizar lo que ya he señalado desde el inicio, lo que es, pues son los 4 pilares y lo que hace un esfuerzo México a través de diferentes instancias, inclusive aquí presentes, la prevención, el tratamiento, rehabilitación y la recuperación de este grupo de pacientes, este grupo de adictos, es la mejor respuesta. En el caso de cannabis, y que aquí me tomo un pequeño paréntesis, pues se señala la inquietud de la ONU, de la GIFE, de la iniciativa de Uruguay de legalizar desde su producción, consumo, distribución y venta. De hecho, estuvo presente el viceministro de Uruguay señalando pues que pues esta fue una iniciativa que ya fue aprobada y que estará en evaluación permanente por parte del gobierno de Uruguay. Y bueno, la señalización de la GIFE aquí presente, pues es que viola los tratados de 61, 71 y 88, pese a ser signatarios. En el informe se señala, únicamente se señala, no hay un juicio de valor en relación a la iniciativa que ustedes todos conocen, a la Asamblea Legislativa del DF, de la opción de legalizar también la marihuana en la Ciudad de México, y también señala el informe una muy interesante y bien ponderada iniciativa del Instituto de las Mujeres en México, Instituto Nacional de las Mujeres, en relación a pues la problemática que tienen las mujeres en nuestro país en literalmente salir a la luz o ser identificadas, pues por la cultura que tenemos de poco acceso de género, digamos, a como declararse adicto, y que es una iniciativa muy interesante que la pondera el informe de lo que está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres para proteger a la mujer adicta e incorporarla en el mismo programa con las mismas oportunidades que tendría el género masculino. Hay farmacias de internet, por todas partes ustedes pueden adquirir ya sustancias psicoactivas. No les doy la red porque es ilegal, pero bueno, ya son bien conocidas y que es un problema también que uno puede adquirir y hacer pedidos ahora por internet. Nuevamente el esfuerzo que hace México y otros para morfina en pacientes con dolor, y que la industria farmacéutica es un pilar, y que si no tenemos este vínculo, pues por mucho que hagamos esfuerzos, sobre todo en sustancias psicoactivas, pues no podremos contender con este crecimiento de sustancias psicoactivas. La venta con receta y el abuso ya lo señalé, y en estos 3 otros señala que puntos casi finales, la importación, precursores y sustancias no sometidas a fiscalización, pues yo diría que es el tema ahora a seguir en este año y en los que vienen, de sustancias no fiscalizadas y el nuevo paradigma de cómo contender con las nuevas sustancias psicoactivas, ahora derivadas para otro uso. La cooperación mundial es fundamental, sin ella no habrá avances, por eso la reunión ahora en marzo, y por eso la reunión y la en preparación de la gran conferencia mundial de hacia dónde va el control de estupefacientes en el seno de la ONU en 2016, y obviamente la firme convicción de la GIFE, pues que los países signantes, en este caso los 183, deben sostener y aplicarse a los tratados ya firmados desde 1961. Por mi parte eso es todo, y nuevamente muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Alejandro Moar, quien es, como saben ustedes, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que produce el informe que se presenta esta mañana. El informe completo en español y en otros idiomas, así como todos los materiales para prensa, comunicados, carpetas, etcétera, y la presentación misma a la que ha hecho uso el doctor Moar, están disponibles en nuestro sitio en internet www.sinu.mx, CINU.mx. Les invitamos a descargarlos en cualquier momento. Iniciaríamos ahora una ronda de comentarios al informe muy ágiles antes de iniciar con las preguntas que puedan tener en la sala y a través del internet. En primer lugar, quisiera pedirle a Fernando Cano Valle, quien es comisionado nacional contra las adicciones, que nos regale sus comentarios, por favor. Con mucho gusto. No sé qué tan ágil vaya a ser, pero voy a ser muy concreto.
Primero, decirles que el hecho de que México esté representado en la JIFE por un científico de altísima calidad, con una formación sólida, siendo un investigador, que provenga del ámbito académico, le da una doble garantía a la neutralidad que exige su participación en la JIFE. Recuerden ustedes al maestro de la Fuente, Ramón de la Fuente, fue el primer representante, más adelante Marilena Medina Mora y muy recientemente el embajador Montaño. Alejandro con mucho tiene la capacidad para poder aportar con su experiencia y conocimiento científico elementos a la JIFE, conservando esta neutralidad. Qué bueno que existe la JIFE, qué bueno que existe este organismo internacional de fiscalización de lo que sucede a través de 13 miembros, pero que representan a 183 países. Insisto, JIFE, la palabra clave es imparcialidad, es análisis, es el informe anual de lo que sucede y en relación a la fabricación, comercio y el uso lícito para fines médicos, pero también la fabricación o el manejo de uso ilícito de algunas sustancias. A mí me llaman la atención dos aspectos relevantes. CONADIC, su misión es la prevención, la atención médica, la rehabilitación de la persona con adicción y su reinserción social. En ese sentido, llama la atención el hecho de que la salud se ve afectada en el informe por los gastos en prevención, en tratamiento y en hospitalización. El enfoque es de orden económico, pero no estrictamente de salud de enfermedad. La persona con adicción es un enfermo crónico, recidivante, con recaídas, algunas de por vida, y que es necesario que los sistemas nacionales de salud, en particular de América Latina, los atiendan con un mayor compromiso, como sí sucede en Europa, en donde sí es atendido la persona con adicción y no necesariamente en América Latina, aún en el país más poderoso del mundo, que es en Estados Unidos. Ya se mencionó, por cada dólar que se puede invertir, se ahorran $10 en el tratamiento de 3 drogas: heroína, la más importante; cannabis, la más consumida en todo el mundo; y cocaína, la más difundida a través de las redes de fronteras permeables que permiten el acceso de un país a otro. En algunas partes, y el informe que recientemente he leído, 1 de cada 6 de los 4.5 millones de consumidores recibe tratamiento. Es decir, el menor número recibe tratamiento. En América Latina, 1 de cada 11 recibe tratamiento. En Estados Unidos, 1 de cada 3. Entonces se ve el desequilibrio que hay en la percepción de la atención a la persona con adicción. En México tenemos una deuda. El Sistema Nacional Mexicano de Salud no ha cubierto esta deuda en los últimos años y es necesario reformular la política de salud a través del concepto de universal, a través de la seguridad social y la incorporación de la persona adicta como un enfermo, no como un criminal, sino como un enfermo. Es cierto que más de 200,000 muertes por drogas se producen cada año. Y el uso, estas muertes están en 3 grandes grupos: niños en riesgo, mujeres y población de bajos ingresos. Esta es una tríada pavorosa, la cual se suma y se proyecta en morbilidad y muerte.
Yo le incorporaría otra que no está mencionada en el informe, o no la leí cuando menos, será porque también recientemente nos fue otorgado porque estaba bajo embargo y no dio tiempo suficiente para leerlo. Pero son las etnias, son las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas en América Latina están fuera del radar de los sistemas nacionales de salud, que no están diseñados para atender a ese tipo de personas. Hay comunidades en el norte de nuestro país, como los indios seris, que están a punto de desaparecer por alcohol y por el uso de cocaína en todas las formas. Nada más cito como ejemplo a esas personas. Este informe se sustenta en 714 puntos, todos muy valiosos, que caen en 18 recomendaciones. Y estas recomendaciones hacen necesario señalar que si en el ámbito de envolverse en la bandera, México ha cumplido cabalmente su compromiso. Los datos que se refieren en el capitulado de esos informes en relación a la incautación, en relación a el compromiso que ha asumido México con Centro y con Sudamérica, en relación a que lamentablemente las metanfetaminas han crecido importantemente. En México el porcentaje o la prevalencia de drogas no tiene nada que ver con Estados Unidos y nada que ver con Sudamérica. Nuestros porcentajes andan 1.2, 1.8, con excepción recientemente de la marihuana, en donde la prevalencia era de 0.03 en 2011 en la mujer, ha subido en lo general a 2.2, y si tomamos un segmento de estudiantes del bachillerato en la Ciudad de México, está entre el 15 y 20%, lo cual esto es una llamada de atención a que es necesario darle mucho mayor atención al asunto de los estudiantes. Es altamente recomendable, dentro del documento, mencionar que se ha contado con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres para la aprobación de materiales y recomendaciones. Aquí es doble el problema. La mujer con alguna adicción es discriminada, y la discriminación más la adicción se convierte en un problema muy serio que tenemos que contender. Es necesario que la visión orientada en la perspectiva de género sobre adicciones se fortalezca como una política mundial y en particular nacional. Termino mi comentario y si hay preguntas y tengo la capacidad para contestarlo, lo haré con mucho gusto. Se habla de salud, de ingresos a hospitales, de morbilidad y mortalidad. Es cierto que una persona que tiene un accidente por el consumo de alcohol y de marihuana, como está sucediendo hoy al doble en relación a hace 6 meses en el estado de Colorado, en Estados Unidos, en donde se fue al doble una vez que fue liberada el uso de la marihuana, los accidentes por vehículo en las carreteras por el consumo de marihuana pues, representa un grave problema. Se ha mencionado que la iniciativa por la Asamblea va enfocada en 2 o 3 grandes vertientes. El uso de marihuana para fines médicos, no para fines de otro enfoque, con un gramaje de 30 a 35 gramos, lo cual representaría un serio y grave problema de salud para quien lo consuma. Y debo señalarles que la cantidad de elementos que tienen que ver con las propiedades terapéuticas que se le adjudican a la cannabis, en ninguna patología
ninguna se ve superada por los medicamentos de patente que han sido sistemáticamente estudiados y trabajados. Hay una revisión que a corto plazo, en esta semana, en 8 días, la Comisión Nacional contra las Adicciones publicará lo que es el sistema cannabinoide, el que tenemos nosotros en nuestro cerebro, que nos permite esto, comunicarnos y tener una relación, tener una función cardiopulmonar, cerebral, etcétera, y cómo puede impactar los cannabinoides a través de la inhalación, fumándolos o tomándolos o comiéndolos. En ese sentido, se ha hablado de un potencial terapéutico de cannabinoide. Bueno, hay 450 citas en las que nosotros sustentamos recientemente en el Consejo Nacional de Salud de hace unos días, en donde por unanimidad los secretarios de salud de todos los estados se pronunciaron por la no legalización en México de la marihuana. Con esto cierro mi comentario y hago mío el comentario de Alejandro Moar, en donde es necesario trabajar más enfáticamente sobre aquellas drogas y en particular nuestro problema ya visto en México no es marihuana. Nuestro problema sí es alcohol, por supuesto, sí es tabaco, sí son inhalantes, sí es metanfetamina y, por supuesto, cocaína y todo aquello que se combina con la cocaína. Esos son nuestros problemas y esos son los que tendremos que contender y esos son los que están en este informe 2013 de estupefacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Cano Valle, Comisionado Nacional contra las Adicciones. Le pediría a Gerardo Isaac Morales Tenorio, quien es director general adjunto para retos al desarrollo de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Primero, saludar la hospitalidad de Juan Miguel Díez, de la hospitalidad de la Oficina de las Naciones Unidas en nuestro país para poder presentar este informe, saludar de nueva cuenta, como lo han hecho quienes me han antecedido en la palabra, a todos los miembros del Presidium y en particular reconocer efectivamente que el doctor Alejandro Moar y las credenciales que tiene el doctor Moar en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la salud, permitieron que en noviembre del año pasado fuera electo como uno de los 13 miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entonces, simplemente solo reiterar este reconocimiento que hemos mencionado. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores es importante destacar que se trata de un informe mundial, es un informe de carácter que analiza, digamos, tendencias, que analiza evidencias, que analiza una serie de situaciones vinculadas en general con la fiscalización de estupefacientes en todo el mundo. De hecho, presentaciones similares a esta se están haciendo o se han hecho en Londres, en Washington, en Bangkok, en Yakarta, en El Cairo, en Moscú, en Durban, de manera simultánea en diferentes ciudades. Y esto es relevante, el destacar que es un informe mundial, porque para nosotros, sin duda, frente a un fenómeno global, se requieren soluciones concertadas, se requieren soluciones también globales, se requieren respuestas concertadas en el ámbito multilateral, en el ámbito que permiten los organismos multilaterales, bajo la lógica sobre todo de la responsabilidad común y compartida. Es muy claro con el informe y con los informes previos que ha presentado la JIFE que pues no podríamos indicar señalamientos como en años pasados sucedía, de países consumidores, países que producen, países que son solamente tránsito. Hoy el fenómeno es un fenómeno global y en una lógica de dimensiones, insisto, que implican la responsabilidad común y compartida de todos los estados.
Saludamos, evidentemente, todos los documentos como este informe, que buscan generar evidencias y tendencias sobre el acontecer internacional en una materia específica, como lo es esta del problema mundial de las drogas y de, como tal, la fiscalización de estupefacientes. Por lo tanto, deseamos, más allá de ahondar en los contenidos que ya muy puntualmente fueron presentados por el doctor Moar, los esfuerzos de los organismos internacionales y en particular de la JIFE por generar documentos de esta naturaleza que, insisto, pueden alimentar a los estados de insumos para tomar las decisiones más apropiadas hacia los próximos años. Finalmente, destacar que el análisis regional que presenta el informe nos parece en general acertado para identificar justamente experiencias y buenas prácticas, no señalamientos o comparaciones, digamos, como tal, regionales, sino justamente para identificar las buenas prácticas y las experiencias, las dinámicas precisas que están apareciendo y los nuevos desafíos que están apareciendo en las diferentes regiones, con el propósito de que las estrategias a tomar por todos los estados miembros de la JIFE coloquen al individuo como centro de toda la acción gubernamental. Simplemente señalar esto y reiterar que el enfoque que requiere hoy el problema mundial de las drogas es un enfoque multidimensional y de algún modo, como ya lo presentó con los contenidos el doctor Moar, el informe también apunta a esta recomendación a la que tenemos que darle continuidad, que es lograr justamente ese enfoque multidimensional en el tratamiento de este tema. Muchas gracias. Gracias, Isaac Morales Tenorio, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Ariadna Camacho Contreras, quien es directora de vinculación de la Secretaría de Gobernación. Ariadna, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la hospitalidad de Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, y nuevamente desde la Secretaría de Gobernación felicitamos, ¿no?, el nombramiento del doctor Moar como parte integrante de esta Junta de Fiscalización. De parte del Gobierno Federal, obviamente, estamos revisando el informe y estamos seguros de que este documento nos servirá para realizar un examen de alto nivel para lo que se está preparando en Viena y sobre todo para la Asamblea de Naciones Unidas en 2016. Creo que celebramos la elaboración de ese tipo de documentos y que sin duda, bueno, serán insumos importantes para el debate internacional. Muchas gracias. Gracias, Ariadna Camacho Contreras, de la Secretaría de Gobernación. Para cerrar esta parte de los comentarios, le pediría a Carmen Fernández, quien es directora de los Centros de Integración Juvenil, que nos regale sus comentarios, por favor. Muchas gracias, Juan Miguel Díez, por la hospitalidad. Muchas gracias al señor Antonio Masitelli por permitir a una organización de la sociedad civil que realizamos prevención y tratamiento hace ya 45 años en nuestro país, el permitirnos hacer un comentario a este importantísimo informe. También nuestro reconocimiento al doctor Alejandro Moar por su nombramiento ante la JIFE y por este excelente informe que ha presentado el día de hoy, que seguramente alimenta las políticas públicas que se tomen en nuestro país en relación a las drogas en general. Yo quisiera resaltar del informe la importancia que da la JIFE a la prevención, tratamiento, rehabilitación del consumo de drogas, en primer lugar, y los logros de nuestro país en dos sentidos. El primero es en los grandes esfuerzos que ha hecho México a través de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, del Centro Nacional contra las Adicciones y de los Centros de Integración Juvenil, para realizar precisamente programas de prevención y tratamiento y rehabilitación basados en la evidencia, que llegan a muchos millones de mexicanos años con años. Simplemente el año pasado se atendieron en prevención a través de los Centros de Integración Juvenil a más de 8,5 millones de mexicanos, dando mensajes acerca de los riesgos de consumo de las drogas, principalmente en las escuelas. Se atendieron en tratamiento a más de 100,000 personas que han tenido problemas con las drogas, que demandan los servicios. Vemos cómo aumenta la demanda de los servicios de tratamiento. La JIFE lo ha mostrado, no nada más
en México, sino en varias regiones del mundo, cómo están aumentando los gastos en materia de salud por consumidores problemáticos de drogas que piden los servicios de tratamiento. Y en esto hemos avanzado mucho, si bien tenemos que reforzarlo, y una de las recomendaciones más importantes que da la JIFE es precisamente el instar a los gobiernos a asignar los recursos suficientes para programas de prevención, de tratamiento y de rehabilitación, para evitar que más niños y jóvenes se sumen al problema mundial de las drogas. Otro gran esfuerzo en nuestro país es involucrar a las mujeres hacia el tratamiento, un esfuerzo de una iniciativa del Instituto de las Mujeres que celebramos. En los centros de integración juvenil estamos atendiendo 4 hombres por cada mujer, llegan 4 hombres a tratamiento mientras llega una mujer por cada uno de estos 4. Y resulta que esto es por el estigma que se da a la mujer adicta, por la falta de ayuda, por la falta de soporte, y se están haciendo también grandes esfuerzos legislativos y de programas de promoción para que lleguen más mujeres a tratamiento, lo cual celebramos ampliamente en nuestro país. Hay varios retos que atender, como ya lo dijo el comisionado nacional. Tenemos aumento de distintas drogas de consumo. El alcohol es un grave problema en nuestro país. Y en materia de drogas ilegales de fiscalización, pues destaca el aumento de consumo de marihuana, principalmente entre los más jóvenes, de inhalables, de cocaínas, de metanfetaminas que van en aumento. Nos preocupa, y lo hemos manifestado en varias ocasiones, el problema de la salud que acarrea el aumento de consumo de la marihuana. En la Ciudad de México, tan solo en 3 años ha aumentado 4 puntos porcentuales el consumo. Desgraciadamente, repito, se inician en su mayoría los menores de 17 años y eso trae como consecuencia mucho más graves daños a su salud, mayores riesgos. Aumenta la evidencia científica acerca de los daños de todas las drogas, en particular de la marihuana. Hay una gran literatura científica al respecto de los daños a la salud en general, a enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, a la salud mental, al riesgo de psicosis, sobre todo si se consume a menor edad, al riesgo de mayores accidentes, como ya se muestra en lugares donde pues, se han medido los accidentes relacionados precisamente al consumo particular de la marihuana, que hay varios países que tienen esta documentación. Y nuestro país celebramos también que haya legisladores que incluyen iniciativas por una mayor prevención, tratamiento y rehabilitación. Hay iniciativas ya metidas en el Senado en este sentido para mayor asignación de recursos hacia la prevención, hacia el tratamiento. Celebramos que haya iniciativas también, como lo recomienda la misma JIFE, hacia la prevención de accidentes. Estamos previniendo ya los accidentes de tránsito relacionados al alcohol. Qué bueno que hay iniciativas ahora para prevenir accidentes de tránsito relacionados a las drogas en general. Y sí, alertamos sobre otras iniciativas que hablan sobre la reducción de riesgos y daños a la salud pública, que de ninguna manera son iniciativas dirigidas hacia disminuir los daños de salud pública, no hay evidencia científica que lo sustente. Y en este sentido, pues agradecemos que a la sociedad civil, a varias organizaciones que nos hemos sumado a este movimiento, en los centros de integración juvenil hemos escuchado ya la voz de muchos padres de familia, de muchas asociaciones de padres de familia, de la Unión Nacional de Padres de Familia y de muchas otras asociaciones que nos han pedido el que hagamos un frente común para evitar que siga aumentando el consumo de marihuana, para evitar cualquier medida que la vuelva más accesible, y hemos dado las razones científicas en este sentido. Pensamos que los convenios internacionales, tanto los tratados como las convenciones y declaraciones que han emitido las Naciones Unidas deben de ser cumplidos y seguir siendo cumplidos. Están analizados por grupos de expertos de todo el mundo que tienen toda la facultad para hacerlo. En este sentido, pues como ya
lo ha dicho la misma Junta, el hacer cumplir las convenciones del 61, del 71, del 88 son muy importantes. También el hacer cumplir las declaraciones que emite la Sesión Especial de Naciones Unidas de 1998 con su revisión en el 2009 y en donde pues se ve ya el fortalecimiento mayor en varios de los países, particularmente el nuestro, con programas dirigidos hacia la reducción de la demanda de drogas. También vemos sumamente importante recordar la Convención de los Derechos de los Niños, su artículo 33, donde habla precisamente de proteger los derechos de los menores que estén libres de estupefacientes señalados en las convenciones, que no encuentren acceso a esos estupefacientes, que se vele por su sano desarrollo, como también lo hace nuestra Constitución. Nosotros hemos observado el dolor humano de muchos usuarios de drogas, de muchos familiares de drogas, hemos observado su recuperación y hemos observado cómo sí hay programas de prevención y tratamiento que funcionan y cómo las políticas públicas en este sentido siempre van a favorecer el bienestar. La droga no le hace bien a nadie, no hace bien a la salud de nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil. Pues damos pie ahora a una breve sesión de preguntas y respuestas, tanto de quienes nos acompañan aquí en la sala, en la sede de Naciones Unidas, como de quienes nos siguen a través de Internet, que pueden enviar sus preguntas en el foro de texto. Creo que ya teníamos algunas por aquí en la sala. Por favor, hagamos rondas de 2 o 3 y pueden recordarnos el medio al que pertenecen, su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Por favor. Bueno, soy Ana Lagner, pues a quien quiera contestar. Me hablaban sobre una preocupación en América Latina sobre el aumento de la producción de cocaína. Quisiera saber en México cómo se coloca y si han visto algún tipo de preocupación ante ello, así como si pudieran puntualizar acerca de el estado de, pues, el impacto económico que le da a México el problema de las drogas. Aquí en la primera fila, por favor. Silvia. Gracias, buenas tardes, buenos días todavía. Silvia Otero, del periódico El Universal. Para el doctor Mojar, preguntarle, hizo una alusión solamente, pero que fuera, si pudiera ser más puntual sobre cuál es la posición de la JIFE ante esta propuesta del gobierno capital, en el Distrito Federal, para la legalización de la marihuana, que no solamente se ha planteado en el DF, sino hay un grupo de académicos y prominentes mexicanos por ahí que están impulsando la propuesta a nivel federal. ¿Cuál sería la posición de la JIFE y si esto de prosperar sería una violación flagrante a los tratados internacionales como ha ocurrido en Uruguay? Gracias. Por favor, si hacemos las primeras respuestas y regresamos con... Bueno, quizás también me pueda ayudar aquí el doctor Canovey en relación a la cocaína, pero bueno, en México es un lugar de tránsito de cocaína y se sabe que ahora en América Latina, y está señalado ahí, hay 3 países que son grandes productores de cocaína, que son Perú, Bolivia y Colombia. Y se han hecho misiones de la JIFE a los 3 países y pues hay un compromiso definitivo por parte de estos 3 países para contener y incautar la producción de cocaína. Pero es un problema presente y es un problema de consumo y de demanda en donde México es principalmente utilizado como una vía de tránsito. Y si me permiten además añadir, dentro de esta fiscalización de sustancias no fiscalizadas oficialmente, el permanganato de potasio, por ejemplo, que se utiliza para la producción de cocaína, pues es un problema que no se puede incautar, pero a la vez es un tema también de discusión de que grandes cargamentos de permanganato de potasio tendrán que ser fiscalizados y eventualmente incautados o intervenidos por el potencial para el uso de cocaína. En relación al costo, o sea, tendrán que detallarlo, no está numéricamente, es un informe genérico en relación a los costos de lo que genera morbilidad, mortalidad, hospitalización, seguridad pública, que es simplemente se dimensiona
que es de 1 a 10 la opción de lo que se invierte en prevención, el gasto es 10 veces mayor en estos 5 rubros de lo que hoy antecede a México en la inversión del control de las drogas como consecuencia del consumo crónico. En relación a cuál es la postura del JIFE, pues sería exactamente igual la posición de la JIFE ante lo que sucedió primero en el estado de Colorado y Washington, Estados Unidos, y hoy en Uruguay, de franca oposición, de señalamiento que se viola, o sea, no es que esté en contra o no, sino simplemente lo que hace la JIFE es vigila que los países que firmaron un convenio en donde se establece la prohibición de la legalización, distribución y consumo, entre otras, de la marihuana, pues eso es lo que hace la labor de la JIFE, y sin duda sería, al igual que en Uruguay y los estados ya mencionados en Estados Unidos, en franca oposición y pues violación de que México está faltando a un convenio internacional ya firmado desde hace muchos años. Muchas gracias. No sé si alguien quiere abundar más en el panel, si no, por favor, Antonio. No, sobre el tema de la cocaína, bueno, hoy en día, como está reflejado en este informe de la JIFE, como también en el informe de UNODC, el informe para 2013 sobre drogas, el principal productor de hojas de coca hoy en día es el Perú. En Colombia hubo una reducción importante en estos últimos 2 años, estamos hablando de algo alrededor del 40% de los cultivos que a Colombia han sido eliminados a través de erradicación, pero y sobre todo yo diría a través de inversiones consistentes en desarrollo alternativo por parte del gobierno colombiano y por último, hubo una estabilización con una leve aumentación en Bolivia. A nivel de la producción mundial, estos diferentes ajustes han resultado sustancialmente en una estabilización de lo que es la producción potencial de cocaína. Al mismo tiempo, se han mantenido bastante estables lo que son las incautaciones, sobre todo en los países productores. Colombia sigue siendo el principal país en términos de incautaciones de cocaína, como también los países fronterizos con Colombia, con importantes incautaciones en Panamá, importantes incautaciones también en Venezuela y Ecuador. Desde el punto de vista de México, en 2013, y sobre la base de los datos que son disponibles, hay una marcada reducción de la que son las incautaciones de cocaína, lo que puede ser visto como un riesgo mayor para los grandes carteles transnacionales de droga utilizar el territorio mexicano para grandes envíos de cocaína. Eso es justificado también por la paralela estabilización de la que son las incautaciones en marihuana, en metanfetaminas y en parte también en heroína, las 3 drogas producidas aquí en México. Entonces el hecho que hay menos cocaína puede ser justificado por un riesgo mayor a hacer entrar en el país un producto que no es producido en México. Eso también refleja un cambio de los mercados. En Estados Unidos en los últimos 10 años la demanda de cocaína ha sido reducida de más del 45%, como también un aumento por parte de otros mercados en la escena internacional por el consumo de cocaína. En los años pasados, el consumo de América Latina había aumentado de manera considerable. Hoy en día los mercados que parecen llamar más la atención a los traficantes de cocaína son los de África, en parte
por el fenómeno de los spillover, eso es, del tráfico y de la creación de un mercado local en los lugares de tránsito, como también de los países de Asia, en donde un gramo de cocaína puede llegar a costar 3-4 veces lo que cuesta en los mercados de Norteamérica o de Europa. Gracias, Antonio. Tenemos 2 preguntas más en la sala y algunas en internet. Por favor, allá atrás. Buenos días, Ciro Pérez del periódico La Jornada. Yo quisiera saber si alguno de ustedes podría señalar a los legisladores mexicanos, en este caso el DF, de legislar en contra de la salud de sus representados, en razón de que no logro entender si lo hacen con esa intención o es mera desinformación o de plano mala fe. Y segundo, quisiera saber, es cierto que se ha reducido el tránsito de droga por aquí, sin embargo sigue pasando. Y también quiero saber si hay algún estudio que pudiera referir la participación oficial de los niveles, los 3 niveles de gobierno en este tránsito. De otra manera, pues me parece difícil entenderlo, ¿no? Que pudiera mantenerse sin la participación de alguna manera de autoridades oficiales. Gracias. Aquí en la primera fila, por favor. Citando los clásicos, porque yo. Buenos días, Lisbeth Díaz de Agencia Reuters. Se ha previsto, bueno, se detiene al hombre que llevaba la mayor cantidad de cocaína a diversas partes del mundo. No sé si en esto ya se contempló, si va a haber alguna variación en cuanto a las rutas, violencia, costos, etcétera. Si esto va a crear una modificación en los mercados como se tienen hasta este momento. No nada más en el caso de México, claro, sino en todos los países donde esta persona tenía pues efectos directamente. También más allá de un mensaje nada más moral en contra de algunos países que ya han legalizado violando los tratados internacionales, ¿qué van a hacer específicamente para que otros países, como ahora México lo está intentando, pues también diga, bueno, no pasó nada con Uruguay, ahora nosotros también pues vamos a pasar por alto estos tratados que ya se refirmaron en varias ocasiones? Y finalmente, en cuanto a los precursores, ¿cuáles son los tipos y qué tan devastadores están siendo estos nuevos precursores que aparecen en el mapa ya de las drogas? Muchas gracias. Si me permiten intercalar una pregunta más recibida por internet, esta es de Bolivia, no tengo el nombre del periodista, iba dirigida al doctor Moar. Dice, ¿qué repercusiones tendrá en la región la tendencia, de continuar la tendencia de algunos países a avanzar unilateralmente en la legalización de algunas drogas? Y si podría abundar en la situación de los pueblos indígenas con el consumo tradicional de algunas sustancias controladas. Y no sé, ¿quién quiere ser el primera valiente de este lado? Lo de la buena fe, primero con el doctor Canovalle, y yo puedo hablar sobre precursores y JIFE, pero esta pregunta, Fernando, sobre si es desinformación o qué sucede en la Asamblea. Te dejo lo de mala fe y yo me voy a hacer lo de la buena fe. Mire usted, nuestro compañero de la jornada, de ninguna manera identifico que la iniciativa esté basada en mala fe, de ninguna manera. Yo creo que no hay conocimiento suficiente. El hecho de que se suba a la prensa en meses anteriores un debate sobre la marihuana ha subido el número de consultas en los 335 centros de atención para las adicciones que tenemos en el país. El simple hecho de comentar en donde la percepción de riesgo no es tanto porque no produce daño. La marihuana no es inocua. Hay suficiente conocimiento y evidencia científica que produce daño prácticamente en todo el organismo. A corto plazo, y haremos llegar por correo electrónico, cerca de 350 citas, las cuales están validadas, que tienen diversas características. Unas que son producto del conocimiento del pueblo. Frotada sirve para la artritis, sirve para el vómito en el caso incluso de la mujer embarazada, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos producto
del desconocimiento y de la ignorancia de una buena parte de la población. Es un compromiso de CONADIC y es un compromiso educativo dar información a la sociedad sobre lo que puede suceder. Evidentemente, no puede caer CONADIC en un terreno de la neutralidad, como lo es la JIFE. CONADIC, en el supuesto de la expedición de una ley por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estaría en franco violación a los acuerdos de 61-72 ratificados por México, depositados en el Senado, y esto sería un franco desacato, con los riesgos y el costo político que esto pudiera tener. El problema de marihuana es un problema de orden educativo que requiere de más información por parte de la sociedad mexicana. En torno a la otra parte de la pregunta en relación a la cocaína, pues el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos y que no se produce en México, sino se produce en Sudamérica, pasa por México, con todos esos elementos de violencia y de pleitos territoriales. La cocaína en México sí se consume, y se consume más en el norte de la República, en la zona fronteriza, en la forma de cristal y en la forma combinada con muchos otros elementos. Esto es lamentable porque, volviendo a la pregunta sobre las etnias, en el caso de algunas etnias, del alcohol han pasado a la cocaína sin fumar marihuana o tabaco y han ido directamente a la cocaína. Esto es lamentable. Y por último, para fines de ritos, en efecto, la CONADIC ha generado una iniciativa a la JIFE sobre la inclusión de la Salvia divinorum, que es una planta que no estaba permitida y que se puede acceder fácilmente, pero la salvia es una sustancia con efectos psicotrópicos en donde se encuentran ya previstas en la Ley General de Salud y cuyo daño al cerebro es irreversible. El uso de Salvia divinorum por las personas que se generó desde el punto de vista ritual en Oaxaca genera daños al cerebro en forma irreversible, siendo una sustancia psicoactiva sumamente poderosa. Muy bien, yo no voy a ahondar más en lo que ha señalado. No voy a ahondar más en lo que ha señalado ya el doctor Cano Valle. En relación primero en las tendencias de esta legalización y que si sucede en Uruguay, que pudiera pasar en países vecinos, incluyendo México y luego otros estados de los Estados Unidos, ¿qué es lo que hace la JIFE? Pues la JIFE, pues lo único que hace es fiscalizarlo, señalarlo, denunciarlo, convocar a los países, llevarlo al seno de la ONU, hacer junto con las comisiones de drogas de la ONU un llamado a estos países y sentarse con los responsables, como sucedió ahora en febrero en Uruguay, cuestionando la validez de esto y que claramente está violentando un tratado internacional. ¿Cuál es el extremo de lo que puede sugerir la JIFE, que nunca lo ha hecho y que no se vislumbra a corto plazo, pero simplemente para conocimiento de los instrumentos jurídicos que tiene la JIFE y de propuestas? Pues es el embargo de otros estupefacientes a aquellos países que no cumplen con estos tratados, cosa que no está considerado, que no lo vislumbré en las discusiones ahora en febrero, pero bueno, ese es un extremo que nunca lo ha utilizado la JIFE desde su fundación en 68 y que es por el caso del embargo, pues embargar la morfina y otros psicotrópicos a países que no lo producen y que pues naturalmente tendría un enorme costo social y de salud pública que no está contemplado en el escenario. Entonces, creo que en el contexto de esta discusión, pues es nada más seguir manteniendo la discusión, ser muy firmes y créanme que en lo que percibí ahora en Viena, pues que finalmente si hay una muy buena respuesta de todos los países, pues de ver
qué hacen y cómo lo conducen, y de ahí estas reuniones ahora en marzo y naturalmente en el 16. En relación a los números de precursores, pues lamentablemente hay 10 bien definidos, pero pues hay varios otros que están en camino que pueden adecuarse, y de ahí este informe adicional de precursores de sustancias psicotrópicas. Ese es un tema continuo, dinámico, y que si bien los que ya están bien catalogados hay un estricto control, como la efedrina en nuestro país, pues naturalmente día a día hay nuevas sustancias que surgen y que habrá que fiscalizarlas y etiquetarlas como precursores para su control. Y en el caso de lo que se mencionó en Bolivia, es un tema especial en donde Bolivia llevó al seno de esta discusión el uso de la hoja de coca para estas poblaciones en donde es milenaria dentro de la cultura y la tradición el consumo, y pues se llegó a un acuerdo que ese particular tema pues es respetado en estas comunidades siempre y cuando esté en el contexto cultural y tradicional de estos grupos étnicos, y no derivarlo como a la producción de cocaína para venta, comercialización y distribución para enfermos adictos. Entonces está abierto, creo, esta discusión, y pues obviamente Bolivia es un buen ejemplo de este diálogo y de un acuerdo internacional para permitir este consumo de hoja, y considerando que Bolivia sí cumple en general con los convenios signados desde el 61. Carmen Fernández. Sí, yo quisiera solamente aclarar un poco que hay varias iniciativas metidas tanto en la Asamblea como en el Senado de la República, al menos 2 en la Asamblea, 2 en el Senado de la República. Voy a empezar por las del Senado. El Senado tiene una iniciativa respecto a fortalecer la prevención, el tratamiento, la rehabilitación del consumo de drogas en el país, asignando mayores recursos. Iniciativa que sí cuenta con la información suficiente, porque además fue asesorada por el CONADIC y por los Centros de Integración Juvenil, en una actividad muy responsable de la legisladora, y con un gran apoyo del Senado que metió esta iniciativa. Entonces, esta iniciativa de fortalecimiento para la prevención es importante difundirla, porque tiene una gran aceptación por parte de la mayoría de los senadores y está asesorada así por expertos. La otra iniciativa que se encuentra en el Senado es respecto a la modificación de la Ley General de Salud, el reclasificar a la marihuana como una droga que tenga propiedades medicinales. Realmente, ya lo comentó el doctor Cano Valle, tal vez es la falta de información respecto a que no existe evidencia científica, no hay estudios a nivel mundial con la validez suficiente como para poder decir que la marihuana tenga propiedades medicinales y mucho menos curativas, como lo han querido manifestar. Hay medicamentos en el mercado para aliviar los síntomas de algunas enfermedades que están atribuyéndole a la reducción de estos síntomas a la marihuana. Entonces, no hay sustento para poder reclasificar a la marihuana. En este sentido, bueno, ya lo expresó el doctor Cano Valle, que todos los secretarios de salud del país también han comentado a este respecto su oposición. Las iniciativas en la Asamblea también hay 2. Una tiene que ver con la reducción le llaman reducción de riesgos y daños a la salud pública, y la apertura de algunos dispensarios para usuarios, que si bien pretenden no criminalizar a los usuarios, bueno, la despenalización actual no criminaliza a los usuarios, sino se les invita a tratamiento a aquellos que quieran ir. Esta iniciativa también pensamos que pues no reduce riesgos en salud pública, realmente tampoco hay un sustento científico que esté. Y por otro lado hay otra iniciativa también que habla de prevención de accidentes, detectores de drogas, además del alcoholímetro para la gente que va conduciendo un automóvil. Eso, pues ya hay una regulación del alcoholímetro, sería sí muy prudente que la gente no manejara bajo el efecto ni de la marihuana, ni de la cocaína, ni de las metanfetaminas, ni de los inhalables, ni de ninguna droga, y se evitarían varios accidentes. Muchas gracias. Evidentemente esta persona tiene un papel muy importante a nivel mundial en cuanto al tráfico de cocaína, etcétera. ¿Se ha previsto cómo se podrían modificar mercados, etcétera, tendencia, tránsito, países?
¿Alguien quiere abordar acá? Lo que pasa es que el área encargada justamente, ¿no?, que sería la Comisión Nacional de Seguridad, no tenemos un representante aquí. Yo soy de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y nosotros estamos trabajando en una estrategia preventiva. Por otro lado, tampoco están aquí representantes de PGR quienes nos podrían dar la información certera, ¿no?, en el tema, y que son las autoridades competentes para expresar y para darte una respuesta a la pregunta. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos la información para contestar eso por ahora. Antonio Mazzitelli, por favor. Sí, claramente no respondo a nombre del gobierno mexicano, y al contrario, que sea esta también la oportunidad por parte de las Naciones Unidas por facilitar México por su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas. La captura del Chapo Guzmán es un logro importante, que muy probablemente, claramente tendrá impactos también sobre lo que es hoy en día, lo que son los mercados internacionales de las drogas. Si es cierto que el cartel del Pacífico estaba conformado como un triunvirato, eso es 3 personas que conjuntamente y quizá también con tareas diferentes habían desarrollado lo que se podría denominar como una multinacional de las drogas. Multinacional porque traficaba todas las drogas ilícitas conocidas y prácticamente lograba distribuir al por mayor estas drogas prácticamente en todo el mundo. La captura de uno de los 3 elementos seguramente genera desbalances, como lo generaría en cualquier grande multinacional que tiene un alcance de este tipo. ¿En qué medida el efecto se hará visible? Claramente no lo podemos decir todavía. ¿Cuáles serán los mercados los más afectados? No lo podemos decir tampoco en este momento. Lo que es cierto es que seguramente el Chapo Guzmán y el cartel del Pacífico representan un grande actor en estos mercados. Entonces debilitarlo seguramente generará instabilidad. Varios gobiernos al momento del anuncio de la captura del Chapo Guzmán, por ejemplo, han empezado y han fortalecido todo lo que podían ser las medidas preventivas para monitorear y eventualmente intervenir para controlar o cuanto menos minimizar lo que podrían ser el impacto sobre los operadores nacionales de estos mercados. Sabemos que el Cartel del Pacífico tenía bases logísticas en muchos países productores de cocaína en América Latina. Es claro que seguramente esta captura y este desequilibrio al interior del Cartel del Pacífico generará también en esos países reacomodamientos en términos de la distribución de la organización del tráfico. Gracias, Antonio. Bueno, se quedan varias preguntas en internet y varias en la sala también, pero me parece que tenemos que ir cerrando esta presentación que ya está muy excedida en el tiempo de todos ustedes y de los panelistas. Muchísimas gracias a todos los que han participado en esta presentación. Y bueno, el informe completo y todos los materiales relacionados están en sinu.mx. Les agradezco su compañía. Muy buenas tardes.